Bueno, Laura Malacalza, directora del Observatorio de Género de la... Laurana, lo leí mal, perdón. Directora del Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo Bonaerense, sobre la presentación del informe de violencia de género ante la OEA, Organización de Estados Americanos. Laurana, muy buenos días. Roberto Novoa la saluda desde Mar de Ajó. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la comunicación. Gracias por atendernos. Por favor. Laurana, ¿de dónde proviene este nombre? Es italiano, es bien italiano. O sea nombre y apellido bien tano. Claro, sí, yo, Malacalza, me suena... Es bastante difícil, pero una vez que uno se aprende el nombre, ya después... Laurana. Ya está la prueba superada. Lindo nombre. Bueno, felicito a sus padres por haberle puesto ese nombre. Bueno, directora del Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo Bonaerense. Qué lindo cargo. En realidad es más lindo todavía porque soy la coordinadora, no soy la directora, porque la dirección es un espacio como mucho más jerarquizado, así que decidimos que siempre el espacio sea un espacio más horizontal y en eso consideramos que es importante la coordinación de ese espacio. La verdad que estamos trabajando con un grupo de profesionales en la temática de violencia de género, que es un lujo, así que tenemos como todas las mismas jerarquía y la misma responsabilidad. Quizás yo un poco tengo que cumplir ese rol más de coordinación general hacia el interior del equipo y hacia afuera en términos institucionales, pero la verdad es que somos un equipo y trabajamos en equipo y eso me parece que se refleja porque estamos trabajando siempre mucho, así que además, si una sola persona lo haría sería como imposible. Además me encantan este tipo de roles en la sociedad porque ustedes precisamente son un observatorio, están monitoreando lo que nos pasa. Sí. Y están tratando de explicar por qué nos pasa eso que nos pasa. El gobierno de la provincia de Buenos Aires toma compromisos internacionales, pero después parece que en la práctica, en los hechos, de manera cotidiana, no cumple con muchos de esos compromisos, y ahí están ustedes como tábanos haciéndoselo notar. Exactamente, Juan Tábanos. Ahora, mira, casualmente ahora a las 2 de la tarde, después de 3 años de solicitud que hemos hecho desde el observatorio, hace 3 años que venimos pidiendo que la mesa intersectorial de violencia de género se reúne en la provincia de Buenos Aires, una mesa que integran las distintas áreas de los ministerios que están abocadas a la problemática de la violencia de género, más la Procuración y la Suprema Corte. Después de 3 años de estar pidiendo que se reuniera esta mesa, que era un espacio súper importante para definir políticas públicas integrales, que participen todas las áreas del Ejecutivo, articuladas con el Poder Judicial, hoy se va a reunir la mesa intersectorial en la sala de la Gobernación. Nosotras vamos como observadoras, como veedoras externas a esa reunión, pero nos parece muy importante porque también eso es nuestro rol, ¿no? Como bien vos nos decías, somos un tábano que hace años que venimos exigiendo determinadas cuestiones y después una vez que hay voluntad política en cumplirla o en incumplirla, seguimos, digamos, monitoreando y evaluando el modo en que esas políticas que se anuncian efectivamente se cumplan. Ahora, en términos generales, estás hablando con un señor que ya ha cumplido 60 años, o sea que tengo una vida larga. Todo me pasó hace mucho tiempo. Se ha avanzado muchísimo en esto, porque yo recuerdo mis años jóvenes, era difícil encontrar mujeres en la política, mujeres en la empresa, mujeres en la policía. Hay una información que anda dando vuelta por ahí que la provincia de Buenos Aires podría cambiar a Bresi, jefe de la policía bonaerense, por una mujer. De hecho, la provincia de Buenos Aires está siendo gobernada por una mujer. A mí la verdad que el país ha sido gobernado por una mujer. Y el país ha sido gobernado por una mujer. Y la verdad es que me parece buenísimo que esto pase en la medida que esa mujer esté en competitividad de igual a igual con el hombre. Sí, que las mujeres que asumen determinados cargos de responsabilidad tengan una perspectiva de género y que esté, digamos, que sea un compromiso activo en defensa de los derechos de las mujeres, porque también es cierto que hay muchas mujeres que no tienen la perspectiva de género ni los derechos de las mujeres en sus agendas públicas y políticas. Simbólicamente es muy significativo, lo que nosotros exigimos también y desde el movimiento feminista, desde distintos ámbitos, es que esas mujeres que asumen cargos significativos tengan realmente una perspectiva de género. Porque si no nos quedamos como exclusivamente en el valor simbólico de que hay una mujer, mirá qué buena que es la sociedad y qué igualitaria que está haciendo que hay una mujer ocupando determinados cargos y después cuando ocupan esos cargos son devastadas, no tienen presupuesto, esa no es tienen la parte que me fastidia, género, claro. Esa es la parte que me fastidia, lo que quiero es que entren en competencia con los varones de igual a igual.
y que se ganen esos cargos. La parte que me fastidia es cuando dice, bueno, a ver, entró a la Cámara de Diputados por el cupo del 25%. Son medidas afirmativas que son se denominan de discriminación positiva, que marcan una discriminación positivamente para favorecer lo que cultural y políticamente es mucho más difícil de lograr por prácticas así muy arraigadas. Entonces, este tipo de leyes que establecen un cupo, sea para incorporarse a un ámbito legislativo, o un cupo ahora como ha surgido en la provincia de Buenos Aires, un cupo laboral para las personas trans, da cuenta de que el Estado, a pesar de todas sus obligaciones, no lo ha hecho de otra manera, no lo ha incluido dentro de sus definiciones. Entonces se hace una ley para que esa discriminación positiva de alguna manera trate de generar equidad de oportunidades más que igualdad, ¿no? Una equidad de oportunidades sabiendo cuáles son las diferencias, pero estableciendo una igualdad de derechos. Entonces, a veces hay que al Estado y a los partidos políticos y a las organizaciones sindicales, no es tan sencillo ganarse el puesto. Hay un montón de factores que influyen en que las mujeres no podamos asumir de la misma manera que los varones determinados lugares. Nada más para dar un ejemplo, por el rol de cuidadoras que tenemos. La mayor parte de nuestro tiempo somos responsables de las tareas domésticas, las tareas de cuidado. No ganamos en muchos lugares el mismo sueldo que ocupan varones, entonces esas situaciones son más complicadas. Laurana, ahí vamos a detenernos un poco. Ahí también ha habido un cambio sustentable, importante en los últimos años. Papás que se ocupan de sus criaturas porque mamá está trabajando, papás que van al supermercado, yo los veo con los chicos, con el changuito a hacer las compras. Sí, bueno, pero eso es parte de la equidad en la distribución del tiempo, del pero cuidado mi viejo, que se va desarrollando. pero mi viejo no te iba a la esquina a comprar una docena de huevos ni mamá. No, por supuesto. Claro, digo, ha habido un cambio importante en eso. Sí, eso ha sido un marco, digamos, de lucha y de reconocimiento de esos derechos que se van incorporando en la agenda social y en la agenda política. Ajá. De hecho, digamos, Ni Una Menos es una enorme manifestación de los enormes grados de sensibilidad social que se ha logrado sobre determinados temas. Eso es importantísimo, súper importante. Argentina es de los países que podríamos decir en América Latina que más se ha organizado y que más ha manifestado esa organización y esa sensibilización social en la exigencia de políticas públicas, en la exigencia de agendas públicas que reconozcan los derechos de las mujeres. Así que bienvenido sea, de esto también se trata la democracia, ¿no? De consolidar esos espacios. Además, a mí me encanta discutir con ustedes cuando se enojan. No nos enojamos, está muy bien, hay que defender posiciones. Pero es una sociedad. Se defienden posiciones. Es una sociedad rara porque la nuestra, la Argentina, es una sociedad matriarcal. El primer personaje importante que hay en la vida de un varón es su madre y el segundo personaje en importancia es su maestra. Y sin embargo, son roles, los hombres cosifican después a sus parejas. Y acá es donde me parece que hay un cortocircuito raro, porque ese hombre que fue educado por una mujer y que después fue formado por una docente, después no replica eso en su pareja. Y explicar la violencia de género tiene que ver también con explicar en qué modo de sociedad vivimos, cuáles son las relaciones de poder entre los géneros. No es solamente que se explica por el respeto a una figura materna determinada, sino del modo en que se construyen las relaciones de poder entre los géneros, del modo en que hoy el capitalismo avanza en términos económicos, y eso da cuenta también de cómo afectan las relaciones sociales. Las mujeres que salimos al mundo del trabajo generan también, digamos, alguna serie de inconvenientes frente a las masculinidades más hegemónicas que sostienen que el varón es el que lleva el pan a la casa y el que mantiene esa jerarquía. Todo eso ha promovido de alguna manera que los cuerpos de las mujeres sean también un botín de guerra, sean un botín de disputa, como lo ha sido históricamente, y hoy vuelve a pasar, digamos. Siempre decimos lo mismo, cuando no lo decimos nosotras, lo dice Rita Segato y muchas investigadoras más, cuando una mujer es violada o es asesinada es un mensaje hacia otras mujeres. Un mensaje... Sí, es una forma de disciplinamiento. Un mensaje de disciplinamiento y de dominación hacia otras mujeres. Vas a ver lo que te pasa cuando no cumplís con el rol que tenés asignado socialmente. Cuando se transgreden determinadas pautas culturales y sociales que están asignadas a las mujeres, eso es muy evidente. Si no, no podemos entender la cantidad de, como bien vos lo decías, de muertes, de femicidios, de niveles de violencia que
imperan hoy en el ámbito de las relaciones entre los géneros. Hay algo que se corrió, que se puso en disputa, hay algo de lo que es poder, centralmente lo que se pone en disputa, son lugares sociales, reorganizaciones sociales que se ponen en disputa, y en eso siempre los cuerpos de las mujeres históricamente hacían un botín de guerra, ¿no? La provincia de Buenos Aires está mejor hoy, que está gobernada por una mujer, hay un diálogo más fluido, ¿entiende estos términos o no tampoco? Yo creo que la política no se explica nada más que por la condición de mujer, digamos. Hay una serie de políticas que tienen que ver con el rol del Estado, con el modo de definir políticas públicas, que tienen unas características particulares y que corresponden a un modelo económico y político y no a un modelo de géneros o de relación entre los géneros. Todo lo que vemos, y esto es cierto, digamos, porque aparece al menos en algunas definiciones políticas, una mayor voluntad política en avanzar en esta agenda que ha sido diagnosticada de sobremanera en los últimos años. Me parece que el nuevo gobierno en el ámbito provincial y en el ámbito de la nación entendió que este era un tema de agenda y que tenía diagnósticos y tenía propuestas, y lo que había que hacer es poner en marcha esas propuestas. La mayoría que ponen en marcha son más en términos formales, de resoluciones, de reglamentaciones, pero también hay algunas definiciones presupuestarias interesantes que hay que estar muy atentos cómo se van desarrollando. Nosotros, al final del gobierno kirchnerista, el senador Abal Medina presentó un proyecto de ley, por ejemplo, para establecer el patrocinio jurídico gratuito para mujeres víctimas de violencia, y este gobierno ha empezado a reglamentarlo y a ejecutarlo. Eso va a ser una prueba piloto en La Plata. Está bien. Desde el movimiento feminista se exigía que se cumpliera con la ley en la designación de un plan nacional de violencia contra las mujeres, y podemos cuestionar ciertos rasgos de ese plan que fue anunciado hace muy poco tiempo, pero el plan existe. Veníamos pidiendo, por ejemplo, que la mesa intersectorial se reuniera, y hoy se va a reunir. O sea, hay algunos temas que se están tomando se está avanzando. Y se están tomando como parte de la agenda. Yo no diría avanzar porque todavía no se han implementado, ¿no? Al menos se van como reconociendo en la agenda política. Y eso ha sido me parece que es la consecuencia de un movimiento feminista organizado, de una sociedad que ha tomado mucha conciencia y se ha movilizado, y que hemos construido agenda, y esa agenda la ha tomado el Estado. Veremos cómo se va desarrollando. Nosotros somos muy precavidas y técnicamente queremos ser muy sólidas para ver que efectivamente esto que se anuncia, cómo se va a implementar, de qué modo y con qué recursos profesionales, presupuestarios. Así que lo celebramos, pero estamos también, digamos, observando el modo en que se va a desarrollar. ¿Esto que nos has dicho forma parte de los datos que arrojó el informe que están mandando a la Organización de Estados Americanos? Mira, yo les cuento lo siguiente. Sí, por favor. El Estado argentino cada 4 años tiene que rendir cuenta a los organismos internacionales de derechos humanos y a los organismos interamericanos de en qué modo ha cumplido con sus obligaciones en materia de violencia contra las mujeres y violencia de género. Los organismos de control, como el Observatorio y las organizaciones no gubernamentales, presentan informes sombras al informe argentino. O sea, le presentan al Comité de Expertos de Naciones Unidas, de las distintas convenciones. El Estado argentino dice todo lo que ha hecho, los organismos de control y las organizaciones le decimos todo lo que le falta hacer, o todo lo que no ha cumplido. Está bien. Ese es el juego internacional. A partir de escuchar esas dos voces, los organismos como la OEA y como Naciones Unidas emiten una serie de recomendaciones al Estado. Esas recomendaciones, después nuestra función es hacerlas cumplir. Cumplir acá en nuestro territorio. ¿Se entiende? Entonces estamos en ese juego. Le presentamos ahora, el Estado argentino presentó su informe a la OEA, nosotros como un organismo de control le presentamos nuestro informe sombra con las cuestiones que aún faltan por hacer. ¿Cómo llega eso al mundo local, a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires? Es una excelente pregunta, porque es el punto que nosotros centralmente iniciamos en cada uno de los informes. Porque esas mujeres, a veces el Estado argentino dice... Claro. Esas mujeres viven en un municipio primariamente. Sí. Y los municipios, ¿sabes? La mayoría de las veces lo que hacen, dicen, bueno, eso es una recomendación al Estado Nacional, nosotros no tenemos nada que ver. El federalismo ha hecho sus estragos también en Argentina. Porque es cierto lo que vos marcás, y es precisamente lo que nosotros señalábamos. A veces el Estado Nacional cumple con sus obligaciones, pero no lo hacen las provincias y menos los municipios. Claro. Te doy un ejemplo.
El Estado argentino ha asumido el compromiso internacional de combatir la coyuntura y el contexto que promueve la prostitución. Sí. En la provincia de Buenos Aires aún existen ordenanzas municipales que habilitan los clubes nocturnos, los cabarets. A eso me refiero. ¿Sí? Entonces hay una obligación nacional, hay una ley nacional de lucha contra la trata que prohíbe los prostíbulos en el territorio argentino. Sin embargo, los municipios han dictado y permanecen inalterables ordenanzas que habilitan estos lugares, o si no las habilitan explícitamente, lo hacen, por ejemplo, a través de ordenanzas impositivas. Dicen que pueden ir a cobrar tasas municipales a los cabarets. Sí. Eso es nuestra función, hacer que efectivamente eso que está el compromiso nacional, la ley nacional, se cumpla también en los municipios. Otro ejemplo lo podríamos dar con los cupos laboral trans, por ejemplo. La provincia está avanzando en la reglamentación, los municipios deberían estar haciendo lo mismo. Resulta muy nutritivo hablar de estos temas contigo, y vamos a decirle a la producción, a Noemí Salazar, que es quien te contactó, que te ponga ahí un asterisco para volver a llamarte y ver cómo estamos funcionando en esta materia, y en todo caso, qué está haciendo el Partido de la Costa, que es donde nosotros estamos, en relación a lo que está indicando este observatorio y la propia provincia de Buenos Aires. ¿Te parece bien? Me parece fantástico. Bueno, te agradezco mucho. Por el momento no, al contrario, el agradecido soy yo, porque es enriquecedor para nuestra audiencia y nosotros prestamos ese servicio. Quedo a disposición entonces. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, que tenga buen día. Muy amable. Hasta luego. Adiós, chau.